Muy buenas tardes, este es el mundo de Pilar Aymara, Rosalía TV, en esta ocasión pues con alguien de habla hispana para comentar qué es lo que está pasando en Escocia. Hoy nos acompaña Moreida Lord. Buenas tardes, Moreida. Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás? Qué alegría escuchar hablar en español cuando alguien se me dirige en Twitter y me dice: hola Pilar, ¿qué tal estás? Y para mí eso es un subidón. Para mí también es una... Tengo muchos años viviendo en Aberdeen, como sé que vamos a tocar el tema, y hablar en inglés ha sido parte de mi vida desde ese entonces. Y así que cuando hay una oportunidad de hablar en español, la tomo de inmediato. es imprescindible para mí. Bueno, Moreira es originaria de Venezuela y lleva más de 30 años en la zona de Aberdeenshire, que es la zona noreste de Escocia, una zona pesquera, una zona muy importante también por el petróleo. Pero primero me gustaría saber cómo fue esta acogida de la sociedad escocesa y cómo ha cambiado desde que tú llegaste hasta ahora, Escocia. Bueno, cuando yo llegué a Escocia en agosto del 89. En ese entonces Margaret Thatcher todavía era primer ministro y en ese entonces Escocia estaba pasando por el poll tax y muchas personas estaban en desacuerdo con el poll tax. De verdad, al yo llegar yo no entendía la política de Escocia, yo no entendía la división entre lo que es el Reino Unido y lo que son los países que componen el Reino Unido. Así que eso fue un aprendizaje rápido porque mi marido de ese entonces era miembro del Partido Nacionalista Escocés y aprendí a través de él la importancia o el deseo de ser independiente, el deseo de ser un país propio sin tener las ataduras a Inglaterra en este sentido, por ser Inglaterra el país más grande de los componentes del Reino Unido. La acogida fue buena. Cuando yo llegué, la gente estaba curiosa, ¿qué hace esta venezolana aquí en Aberdeen? Pero en ese entonces había muchos venezolanos viviendo en Aberdeen por el petróleo, por el cambio entre la tecnología, la experticia, los conocimientos. Había mucho intercambio entre la PDVSA de ese entonces con las compañías petroleras acá. Y había mucho intercambio había muchos ingenieros venezolanos que venían a estudiar aquí a Aberdeen. Así que había ya una comunidad latina en Aberdeen cuando yo llegué. Y en ese entonces mi interés era en adaptarme a vivir en Escocia porque ya yo me había mudado, ya yo sabía que yo no me iba a mudar a otro lugar más, yo me quedaba en Escocia. Así que yo tenía amigas latinas, pero empecé a meterme en la comunidad de Aberdeen y la acogida fue buena, me veían con curiosidad, pero nunca me sentí extraña, que fue una diferencia muy grande con lo que yo entendía que pasaba en otras partes del Reino Unido, que había ¿cómo decirte? Que había esos enfrentamientos y esos choques, en que si, sobre todo que si, no recuerdo realmente en qué lugar de Inglaterra eran, pero habían esos enfrentamientos entre diferentes grupos étnicos. Sí, sí. Yo nunca lo sentí así, yo siempre me sentí bienvenida, acogida, logré hacer amistades, empecé a estudiar, hice un posgrado, después hice una maestría, siempre he trabajado y a pesar de la curiosidad siempre me aceptaron como era, nunca me sentí rechazada. Es muy curioso porque aquí en Galicia hay varias personas, sobre todo en la costa, que recuerdan a Aberdeen también pues con esa sensación de acogida, de hermandad.
ellos trabajaban pues en pesca o en sector de la marina mercante y esta sensación de esa empatía, ese ser aceptado tal cual somos, es algo que expresa muy bien la gente de otras nacionalidades que viven en Escocia, pero que sois escoceses, ¿ya? Así os, bueno, nuevos escoceses, ¿no? Sí. Moreira, de todas formas, desde hace muchos, bueno, desde hace unos años, especialmente desde el 2007, que el Scottish National Party llega al poder, al Parlamento escocés, primero con minoría, o sea, no, una mayoría relativa, posteriormente rompe totalmente el sistema, es una mayoría absoluta. Sí. Pero a partir de ahí empieza a modificarse todo el panorama escocés con un debate como muy fluido. ¿Cómo viviste tú eso? Bueno, fue algo extraordinario. Yo fui miembro del partido antes, después lo dejé, pero siempre lo apoyé y después del referendo del 2014 me volví a meter al partido, a ser miembro del partido. Pero en el 2007 lo recuerdo porque fue monumental, nadie lo esperaba. Yo esperé cuando estaban haciendo el conteo en la noche de todos los votos y empezaron a salir los sondeos a puerta de urna y dijeron que el Partido Nacionalista Escocés iba a ganar y los periodistas la televisión, todos estaban completamente anonadados, no sabían qué decir, y ahora qué vamos a hacer. Recuerdo una mujer en particular dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque nunca lo esperaban, porque el sistema de Hunt lo adoptaron específicamente para evitar que un partido tuviera la mayoría. Pero en ese entonces la mayoría fue de uno. Eso fue que lograron tenerla, fue un gobierno minoritario porque la mayoría fue de uno. La mayoría lo lograron a las siguientes elecciones, en el 2011, cuando los dos votos al SNP movilizaron a todo el mundo, pero en ese momento el SNP no lograba todas las sillas en las constituyentes, sino que hicieron una combinación perfecta en la que lograron tener una mayoría absoluta. Eso fue cuando completamente rompieron todo el sistema y nadie supo qué iban a hacer. Entonces todo cambió y a partir de ese entonces fue cuando una de las primeras cosas que Alex Salmond hizo cuando llegó al gobierno en el 2007, ni siquiera en el 2011, en el 2007, fue designar el Parlamento como el gobierno escocés, porque no para decírtelo en inglés, lo llamaban the Scottish Executive, en vez de llamarlo the Scottish Government. Y al decirlo, al ponerlo como somos el gobierno escocés, le da una altura, los eleva a decir, esto es un país que merece ser gobernado. Ajá. Es curioso porque... empieza esos cambios de cultura, de verdad. Es curioso porque en un briefing con periodistas contaba Alex Salmond que él cambió de llamarle prawns a Scottish langoustines y ponerle efectivamente la procedencia, que es un poco como la denominación de origen aquí del marisco, de productos del mar, que tanto, o de la ternera gallega, ¿no? Productos autóctonos, y es elevar un nivel más lo que es el valor de lo que es Escocia y como pueblo y como país productor de sus productos, ¿no? de tener su propia economía. Sin duda, la experiencia del referéndum de independencia, del primer referéndum de independencia en 2014, aquí lo vivimos con muchísimo interés
Pero después de eso, que se quedaron ahí, pues quedasteis ahí, con 45%, empezando con un 23% de apoyo en las encuestas, que fue tremendo. Llega el Brexit. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo vivisteis, Moreira? El Brexit fue, yo con todo que yo soy latinoamericana y seguiré siendo latinoamericana, yo me sentía muy europea porque yo he vivido mucho tiempo aquí, yo he vivido mucho más tiempo en Europa, en Aberdeen, que en Venezuela. Eso fue un duelo. Ver que Escocia eligió seguir en la comunidad europea, que Escocia valora la conexión que tiene con los hermanos europeos, que valora el intercambio de ideas, de cultura, de comercio, de oportunidades, intercambio que en Aberdeen sobre todo yo lo viví mucho, conocí tanto polacos, alemanes, franceses, italianos, todos venían a trabajar, a estudiar, buscando una oportunidad. Igualmente, jóvenes de aquí iban a otros lugares. Y en un instante nos eliminan la oportunidad de tener otras experiencias, de aprender de otros países. Fue un duelo. Fue una tristeza muy grande, de verdad, porque de verdad que yo no entiendo, todavía no entiendo la razón del Brexit. Yo no entiendo por qué la necesidad de aislarse. Ya estamos aquí, ya somos una isla de por sí, ya es difícil salir a otro lugar, pero aislarse aún más de una comunidad tan importante en todos los renglones culturales, económicos, de tecnología, de innovación, en tantas cosas que se pueden aprender de esos intercambios, y en un momento lo perdimos. Y todavía me pregunto, ¿fue egoísmo? ¿Fue ignorancia? ¿Qué? No puedo atribuir todavía la decisión que la parte más grande del Reino Unido tomó en sacar a todos los demás de la comunidad que tanto nos beneficia. Moreira, después del Brexit, bueno, durante todo este proceso se habló mucho de celebrar otro referéndum, y de hecho estaba contemplado en el programa electoral de 2015 o de 2016, me parece, si no mal recuerdo, que si Escocia era arrastrada de la Unión Europea, era pues un cambio de circunstancias sobre el 2014, que os decían que si votabais que sí a la independencia estaríais fuera de la Unión Europea, y ahora os arrastran en contra de vuestra voluntad. Sí. Las encuestas a favor de la independencia se han disparado, ¿no? Por lo que veo. Sí. Se han disparado. Sí, hay un proceso interesante, porque, y quizás podemos hablar un poquito más de eso, porque el líder del Partido Socialista, del Partido Nacionalista Escocés en Westminster, Ian Blackford, en innumerables oportunidades dijo en el Parlamento en Londres que Escocia no iba a ser arrastrada de Europa, no la iban a sacar de Europa, que el Partido Nacionalista Escocés iba a pelear por eso. Eso fue desde el 2016, cuando ese referéndum fue, y cuando nosotros ahí fue cuando nos sacaron de Europa. Desde ese entonces hubo un cambio, y hubo un cambio de énfasis. Ya era como que si el S&P dejó de pelear por Escocia, por la independencia. Nunca lo decían abiertamente, pero no hubo con el desastre que Brexit es, con las encuestas dando independencia, poniéndola en alto en más del 50%.
teniendo en cuenta que peleamos un referéndum, como tú lo dijiste, con un 23% y logramos llegar al 45%. Imagínate si empezamos con 50%, ¿a dónde vamos a llegar? Claro. Pero no hemos ni siquiera empezado a hablar de independencia otra vez, ¿no? Se nombró una que otra vez, pero no se ha hecho nada. Entonces estamos como en un limbo, en un vacío. No hay ahorita, con todo y que estamos en proceso de elecciones para el Parlamento escocés, el único partido que está hablando de independencia es ALBA. Los demás no están como adornando las esquinas, lo puedes decir, quizás después, cuando se acabe la pandemia. Cuando se acabe la pandemia no sabemos cuándo es. Eso te iba a preguntar porque sí que es cierto que he notado y además es que he reconocido en todo el mundo que la gestión que ha hecho el gobierno escocés de la pandemia en comparación con el caos y el desastre de Boris Johnson en general, con todo, es notable, ¿no? Y eso, ¿cómo lo habéis vivido? ¿Piensas que ha tenido que ver también esa capacidad de gestión demostrada por el gobierno escocés a que las encuestas se hayan subido y se hayan disparado y todo el mundo haya pensado, oye, mira, es que si estuviéramos nosotros gestionando lo nuestro, estaríamos 1000 veces mejor? Hay algo así. En Escocia hay dos tipos de personas. Las personas que están metidas de cabeza en la política y conocen muchas cosas, y las personas que realmente viven su vida día a día, sí se enteran de lo que está pasando en la política, pero no están metidos allí. Para nosotros que estamos más informados, Nicola lo ha hecho bien. Nicola Sturgeon, la primera ministra escocesa, lo ha hecho bien en el sentido de que ella se ha presentado como el portavoz del mensaje y ha sido constante en ese sentido. Ella se ha mantenido allí todos los días, da su mensaje, y lo ha hecho. Ella tiene un poder de comunicación increíble, ella lo ha hecho bien en ese sentido. Pero hay cosas que para nosotros los que estamos metidos en política, entendemos que ella pudo haber hecho dos cosas en ese sentido. Pudo haber elevado a otra persona de su gabinete, como Jean Freeman, que es es muy buena. La secretaria de salud. Y Nicola se pudo haber puesto a planear la estrategia de independencia, porque hay que planificar la independencia ahorita. Ciertamente el gobierno escocés lo ha hecho mejor que el gobierno inglés en el sentido de manejar la información, de mantener a la gente al tanto de lo que deben hacer, lo que no pueden hacer. Y han tenido, si lo puedo describir de esta manera, han hecho, Nicola se ha puesto como la mamá, como la protectora, y lo ha hecho de esa manera que para la gente que no está metida en política día a día, ha hecho una conexión con ellos. O sea, yo lo veo así. Para los que estamos más impacientes por independencia, estamos viendo que ella necesita hacer otras cosas. Pero hay que aceptar que para el escocés de todos los días, que se levanta, que tiene problemas comunes, ordinarios, que se preocupa, que no tiene trabajo o que perdió el trabajo por COVID, etcétera, etcétera, ven la gestión de Nicola como una gestión buena y le siguen dando confianza. Moreira, y de ese malestar que yo veo, sobre todo en la gente más concienciada, que es el movimiento Yes Scotland, en toda su color, en todas sus manifestaciones, porque es muy, muy plural, muy amplio. Sí. Desde hace unos años yo vengo notando pues como esa desesperación, ¿no? Esa estrategia de Nicola, vamos a esperar a ver qué pasa, vamos a esperar.
y después la decepción de que ella había dicho en muchas ocasiones que antes de Brexit daría una oportunidad al pueblo escocés para decidir entre Brexit o independencia. Yo recuerdo la rueda de prensa que ella dio justo el día que se hacía efectivo el Brexit, que había una expectación tremenda y el desinfle y el enfado en las redes porque fue horrible. Algo demencial. Fue algo que decir, ¿para qué? ¿Para qué hiciste La decepción esta fue muy grande. La decepción fue muy grande, Pilar. Lo que estábamos esperando en ese momento era decir, porque ya estoy dando la instrucción de que vamos a pelear por la independencia y vamos a buscar el referendo y esto es lo que vamos a hacer. Y no lo hizo. Y nos quedamos así, con la boca abierta, pensando, ¿y ahora qué? Porque hasta ese entonces el único partido que Escocia tenía para pelear independencia era el SNP. Y después, nada, no, todo el mundo estaba, se empezaron a, era lo que pasó en las redes sociales sobre todo, que es donde yo más veo lo que pasa, fue que se empezaron a atacar los unos a los otros. Los que confiaban, los que todavía confían en Nicola y los que empezaron a ver, pero realmente ella no ha hecho nada, no ha puesto en pie ningún plan para darnos el referéndum, no ha hecho nada. Hay preguntas, empezaron a hacerse preguntas sobre un dinero que el partido empezó a recoger, ahí supuestamente 600,000 libras que no se dan, nadie sabe dónde están, que fueron donadas por miembros del partido y otros que no eran miembros del partido, pero que donaron para la causa de independencia. ¿Dónde están? Los estados de cuenta no muestran dónde está ese dinero. La gente pregunta dónde está y todo el mundo dice, no, pero es que estaban metidos en otras cuentas, ¿no? Pero si estaban separados en los estados de cuenta para pelear un referéndum, ¿dónde están? Porque no se ven. Y la gente empezó a darse preguntas y esa tardanza a luchar por la independencia empezó a darme una inquietud que no tenía como miembro del partido y como mujeres, como una nueva escocesa, como me llaman, pero diciendo, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Y allí quizás fue cuando yo empecé a pensar que independencia no era el objetivo para ellos. Porque si te pones a ver hay un grupo de ellos en Westminster y cada vez cuando creo que les dan dinero por estar allí, cada partido recibe como un beneficio, un bono por cada miembro que tiene en el Parlamento. Si ellos no tienen miembros en el Parlamento de Westminster en Londres, entonces ese dinero de short money que llaman no lo van a recibir. Si tú tienes un partido como el SNP, que en el último estado de cuentas el total que tenían no era muy alto, tú te imaginas lo que pasa si no tienen esos MPs allí también. Sí. Entonces hay asuntos, hay turbulentos. Sí, claro, yo nunca voy a saber en detalle todo, pero tú lees esas cosas y tú te pones a buscar y tú como miembro del partido tú recibes información y tú ves ciertas cosas y tú dices, pero algo está pasando aquí que no me cuadra. Y el partido también tiene una obsesión con la política de género que de verdad ha separado todo completamente el enfoque no ha sido en independencia, sino en estas políticas de género y ha dividido, de verdad, han dividido a los miembros del partido de una manera brutal. Moreira,
todas las preguntas que tenía para hacerte están ahí condensadas, porque de repente salen, sí, porque de repente ha nacido en cosa de 3 semanas, ha nacido un nuevo partido que ha sido una revolución tremenda, pese a todo el bloqueo informativo, pese a todos los intentos de echar abajo, de incluso Sí. de generar pues esta polémica contra Alex Salmond, el líder, que por cierto fue declarado inocente de todos los cargos que se le imputaban, y hay mucho todavía que investigar por ahí de cómo se gestionaron esas denuncias. Pero, ¿qué significa ALBA para vosotros ahora mismo? ¿Cómo percibes tú el ambiente ahí? Y especialmente para las mujeres. ¿Qué significa ALBA? ALBA significa un oasis en un desierto de políticas que realmente, Pilar, ser mujer en Escocia hoy en día es muy difícil, porque todos los partidos están absorbidos en esa política de género, que significa que si mi marido mañana se quiere identificar como una mujer, yo tengo que aceptarlo sin cuestionamiento, y de paso me convertí en lesbiana, porque ya entonces al mi marido convertirse en mujer, ya yo soy lesbiana de hecho. Entonces lo que pasa es con esto es muy difícil, porque si perdemos el significado de lo que es ser mujer, si perdemos el significado de lo que es ser mamá, ser abuela, tía, si esas palabras se pierden, si el sexo no existe, no podemos pelear discriminación sexual. Si el sexo no existe, no podemos pelear por los derechos de las mujeres en maternidad, en derecho a tener protección con el embarazo. Si perdemos la definición de mujer, de niña, perdemos la oportunidad entonces de proteger nuestros espacios, porque son importantes por la dignidad y la seguridad de ser mujer. Si el significado de esas palabras se pierden, no tenemos derecho en ley y no podemos defendernos. Entonces, este tipo de cosas han hecho que ALBA, al ALBA venir cuando ALBA anunció, con muchas de las personas con las que yo comento política en las redes sociales y de manera personal, de inmediatamente empezamos a ver qué vamos a hacer. Muchos de ellos éramos miembros de S&P en el momento en que ALBA nació. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Porque los queremos apoyar, pero teníamos ese deseo de estar todavía con el S&P, porque ha sido el partido fundamental de Escocia por tanto tiempo. Pero en la manera en que Alex fue tratado por el partido que él lideró por 20 años, después que él fue acusado tan cruelmente de cosas que en la corte se anunciaron que no fueron así, que él fue inocente. El partido borró la historia de Alex Salmond de su página web. Borró toda relación que él tenía que el partido tenía con Alex Salmond. Era como que si él no hubiera existido. Yo veía esas cosas y yo decía, ¿cómo es posible? Yo sentí que hubo eso fue una cosa muy, la decepción fue muy grande, y fue como una puñalada en la espalda para una persona que lo que ha hecho toda su vida ha sido defender a Escocia y ponerla en el centro de su deseo de verla independiente, y de que el partido que él lideró, como te digo, por más de 20 años lo tratara así. Para mí fue algo que también me hizo empezar a examinar ciertas cosas. Yo seguí ese caso muy de cerca, y mientras más me enteraba
de cosas que no puedo hablar por cuestiones de seguridad, me di cuenta de que era realmente un atentado a sacarlo del foro político. Eso realmente fue lo que yo, la conclusión a la que yo llegué sin que nadie más me lo dijera. Y por supuesto, volviendo a la pregunta que me hacías, ¿qué ha pasado con Alba? Ha hecho que el interés y el deseo de ser independiente ha renacido. Hay una vitalidad en el discurso político de la gente que conozco que ya está interesada. Hay gente, activistas en la calle, están buscando la manera de hacer llegar el mensaje. El manifiesto político nació hoy, ya lo sacaron, sí, sí. Y está lleno de cosas que te llenan de aliento, te llenan el espíritu. Está condensado en 57 páginas, algo que fue sumamente importante. Y yo pienso que las esperanzas de un país empezaron a renacer a finales de marzo, cuando el partido se lanzó. Moreira, desde el Alba Party organizaron la conferencia más grande en años solo de mujeres. Sí, una de las quejas que yo estaba presente cubriendo el acto, me parece que éramos dos periodistas las que estábamos ahí, una chica escocesa que tiene un blog y yo, porque la prensa escocesa acalló totalmente esto. Porque sí, una de las quejas que yo he visto por parte de mujeres y de hombres es que este tipo de cambios legislativos se están llevando a cabo por la puerta de atrás y sin un debate sí, democrático, claro, sin tener en cuenta la visión de todas las organizaciones, porque es un cambio legislativo muy sensible y parece que lo quieren imponer y de ahí el rebote, ¿no? ¿Entendí yo bien? Esa imposición es lo que nos llama la atención a todas nosotras. Y de verdad que mi activismo político siempre fue más de dar apoyo al momento del voto que ser activista en el sentido de tomar acción. Pero en estas políticas de género yo empecé a tomar acción porque no soy solamente yo, es mi hija, son mis sobrinas, son mis hermanas, somos todas. Entonces lo que yo he podido hacer en redes sociales es hacer mensajes, llevar una imagen, llevar un eslogan y escribirle al Parlamento, escribirle a los miembros del Parlamento, que sea aquí en Escocia o sea en Westminster, porque es muy importante. Hay muchas leyes que empezaron a darme dolor de cabeza. Una de las más interesantes fue esta ley, y te lo voy a decir, te la voy a nombrar en inglés, creo que es el ¿cómo que lo llaman? Es el bill para, no, ya esa es otra, pero esta es para gender balance in public boards. Sí. Es para mantener el balance de género en los cuerpos públicos que sea 50% hombre y 50% mujer. Pero ¿qué pasa? Que en esa ley han redefinido lo que significa ser mujer. Y en esa ley, ser mujer significa cualquier persona que se identifique con el género femenino. Ajá. ¿Qué significa? Que en a public board, si 50% de los miembros son hombres y 50% son trans women o mujeres trans, de acuerdo al que en hecho son realmente de sexo masculino en este sentido, para el gobierno escocés eso es un equipo que tiene balance de género. Uh-huh. Pero de manera real son hombres todos.
pero 50% son hombres que se identifican como mujeres, y para el gobierno escocés eso significa que son mujeres. Es decir, entonces las mujeres no participan. No redefinieron los porcentajes, pues por ejemplo, de asegurar tanto por ciento trans, tanto por ciento hombres o tanto por ciento mujeres. Simplemente lo que hacen es, de alguna forma, eliminan de ese 50% de la mujer, le coge espacio, ¿no? O algo así. Viene siendo bueno, eso. sí, el asunto es que al redefinir la palabra mujer e incluir cualquier hombre que se identifique como mujer, significa que en un extremo, si en estos public boards hay 50% son hombres que nacieron hombres y siguen siendo hombres, y hay 50% mujeres que nacieron hombres pero ahora se identifican como mujer, para el gobierno eso significa que hay un balance de género en ese equipo. Pero cuando nosotros empezamos a decir, pero ¿cómo vas a decir tú que eso es así? No hay balance de género, porque no puedes, género no existe en las leyes, sexo existe en las leyes, pero están tratando de redefinir todo. Sin debate. Sin debate. Y sin consenso. Y si nosotras, mujeres, empezamos a debatir estas cosas en las redes sociales, nos llaman de todo. Sí, que somos bigots, que somos transfóbicas, que cruel somos, que cómo se nos ocurre, por qué. Sí. Una cantidad de cosas. Desde mi punto de vista eso es lo más grave, ¿no? Que no ha habido ningún tipo de debate abierto, es todo por la puerta de atrás, y aparte de eso, pues parece que, pero eso es algo global, me da la impresión de que en cuanto cuestionas algún tipo de argumento, porque te falta información, porque no está suficientemente claro, por lo que sea, pues poner etiquetas para intentar acallar a la gente. Eso es lo que más grave me parece. Sí. Moreira, una predicción. ¿Cómo ves el tema de Alba? ¿Tú crees que realmente se puede conseguir esa supermayoría que pedís, que se pide desde el Alba Party? Bueno, de acuerdo a las encuestas, y tengo entendido que hay una encuesta que está por salir que no la han sacado todavía, y lo que he escuchado es que no la han sacado todavía porque quizás esté favorable a Alba y no le quieren dar una promoción. Pero por supuesto no lo sé, pero eso es lo que han dicho. Hacer predicciones es difícil y no quiero anteponerme a los hechos. Pero Alba tiene 3 semanas en existencia apenas. Y ya ha registrado en las encuestas. Que sea 3%, que sea 6%, que sea. El mensaje es claro. El mensaje, Alex Salmond tiene mucha popularidad todavía. Hay mucha gente que lo respeta, hay mucha gente que lo admira por la tenacidad con la que él ha luchado. Durante todo el proceso de su juicio en contra de él dijo absolutamente nada. Mientras muchos, durante y todavía hoy, lo siguen acusando de cosas que en la corte decidió que no eran así. Él sigue sin decir nada, es más, nos invita, ¿no? a luchar para que logremos un SNP, un gobierno del Scottish National Party, pero que el segundo voto sea para Alba. Yo pienso que si Alba logra tener yo no quiero darle un nombre al número de miembros del Parlamento porque no los quiero afectar de ninguna manera. Pero yo pienso pienso que la gente se va a sorprender, muchos van a quedar van a decir, ¿qué? Y nosotros vamos a estar, porque yo pienso que el Alba va a tener un buen resultado a pesar de todos los inconvenientes, a pesar de todo lo que ha hecho lo que ha hecho la BBC, lo que ha hecho
STV, lo que ha hecho todos los medios de comunicación aquí, todo lo que ha hecho Nicola inclusive todavía diciendo yo no voy a trabajar con Alex. Esa decisión no es de ella, porque si nosotros ponemos a Alex en el Parlamento, ella tiene que ver la manera en cómo ella va a trabajar con él. Totalmente, totalmente. Está claro Sí. que aquí, bueno, hubo gente que se puso muy nerviosa, que estaban muy cómodos, me da la impresión. Sí. Y como dice, como dice de menear, ¿no? Es el manifiesto de Alba, del Alba Pacíes. Shake it up. Vamos a menearlo, vamos a darle Sí. ahí un pulo. Moreira, yo estaría horas y horas hablando contigo. Yo te agradezco enormemente tu tiempo, y si te parece bien nos conectaremos en otro momento, pero ya después de las elecciones, para analizar los resultados. ¿Te parece? Me parece muy bien. Muchísimas gracias, y vosotros ya sabéis, bueno, cualquier pregunta que tengáis, mensaje directo, y aquí estamos pues para intentar aclarar las dudas que hay sobre un proceso que cogió vida otra vez, que tomó un nuevo pulo, y que desde luego el 6 de mayo los escoceses decidirán cuál es su futuro. Muchas gracias a todos. Gracias, Moreira. Gracias, Pilar.